Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Bienvenidos hoy a un nuevo Epitime con un tema y un invitado, pero de lujo. Hoy tenemos con nosotros el honor de contar con Camilo Fidel López, a quien voy a hacer una breve reseña para presentarlos y que conozcan un poquito más de él y contarles también de qué tema hoy nos viene a hablar para poder abrir este debate de Epitime de viernes. Bueno, Camilo Fidel López es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Financiero de la misma institución, especialista en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado. Ha sido profesor de Derecho de Obligaciones, Introducción al Derecho y Derecho del Entretenimiento en la Universidad de Rosario y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Desde el año 2009 fundó una plataforma de observación, análisis y gestión del arte urbano y el graffiti en Colombia, denominada Vertigo Graffiti. Ha sido director de festivales de arte urbano y de obras murales de gran formato en Europa, Asia, Centro, Norte y Suramérica. Recientemente fue invitado por la Universidad Sciences Po en París para dictar una masterclass sobre el espacio público como mercado potencial. Vaya currículum, Camilo Fidel López. Hoy tenemos el gusto de recibirte para que hables sobre el tema el graffiti, un reto de adaptación para los derechos de autor. Bienvenido, gracias por la invitación. La palabra es toda tuya. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Epitime por la invitación para tocar un tema que sé que es de mucho interés, que sé que adicionalmente nos tiene que o nos obliga a la creatividad, a flexibilizar un poco esas instituciones que con el paso del tiempo pueden resultar algo rocosas y monolíticas para las nuevas formas de arte. Hoy en día basta caminar cualquier ciudad del mundo para reconocer que la expresión y el arte se han tomado los espacios públicos, se han tomado los parques, se han tomado los barrios, se han tomado las zonas industriales y se han convertido en alternativas de desarrollo social, económico, humano. Tenemos unos ejemplos muy interesantes de desarrollo económico. El más famoso, el más célebre, aunque en mi opinión no el más adecuado, es Wynwood en la ciudad de Miami, pero también tenemos el Distrito 13 en París y particularmente en Colombia tenemos Getsemaní, el barrio graffiti de Cartagena y Distrito Graffiti en Bogotá. He tenido la fortuna y el privilegio de poder ser el director de ambos procesos acá en Colombia. Yo me he dedicado los últimos 11 años a ser más que todo un abogado conciliador, más que un abogado practicante o un gran académico. Y he tratado de unir unos intereses que a veces parecen adversos, pero cuando se reúnen en la misma mesa y se plantean los beneficios probables de convertir una zona en un distrito graffiti o de crear una obra de gran formato, hemos visto que por fortuna todos hemos llegado a coincidir en una mesa de negociación. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Voy a compartir la pantalla para todos. Un segundo, para que empecemos nuestra exposición. Me han dicho que tenemos una media hora y que luego abrimos a preguntas. ¿Cierto, Paola? Exacto, Camilo. Tenés 20 minutos a media hora, si te parece que en algún punto querés desarrollarlo un poco más. Ya pusimos en el chat la bienvenida para todos nuevamente y que pueden ir poniendo en el chat comentarios o consultas que luego de tu exposición ahí van a poder comentarlas y hacer el intercambio junto contigo. Listo, perfecto. Gracias. No, a ustedes. Entonces, bueno, esta charla la he querido denominar Graffiti y Derechos de Autor, el reto de la adaptación y la protección de la cultura. En mi experiencia sí hay muchos debates, sí he tenido, digamos, algunas solicitudes, algunos comentarios, algunas realidades respecto al tema de los derechos de autor. Los iré comentando caso a caso lo que ha pasado acá en Colombia y lo que ha pasado en Bogotá. Quiero hacer inicialmente una aclaración muy importante. En estos días de la célebre industria cultural y en Colombia se ha denominado la economía naranja, a veces es importante hacer un recordatorio digamos, en términos generales, cómo funcionan los fenómenos culturales.
Y en esto quiero hacer énfasis en que las relaciones económicas, las transacciones económicas derivadas de la cultura son una parte de lo que es la cultura como tal. En particular en el graffiti, los artistas, los colectivos que practican el graffiti en su inmensa mayoría están pensando en unos códigos culturales, en unas transacciones no económicas, en unas transacciones de otro tipo, y solamente una parte de ellos, y solamente algunas obras que algunos de ellos hacen parte de este universo de la industria cultural. En el graffiti en particular en Colombia no se puede hablar, esto es una tesis que tengo desde hace un par de meses, de industria graffiti. Lo que ha sucedido es que el graffiti ha migrado a otras industrias. Entonces, principalmente tenemos el graffiti aplicado a la publicidad, que es un riesgo inmenso, gigantesco. Si quieren lo hablamos en la parte de las preguntas para ir avanzando. Está el graffiti que se ha aplicado a la moda, ¿no? Eso es muy común, eso lo han hecho desde Prada, Adidas, etcétera, etcétera, una cantidad de marcas. Está el graffiti que ha ingresado al mercado del arte, que posiblemente es la salida y el embudo, porque pues es un embudo este mercado que puede, digamos, ser el más, digamos, adecuado para el artista. Pero quiero dejar esto en claro, ¿no? A veces hablamos de industria cultural como de una forma generalizante, de una forma universal, y debemos pensar simplemente que esas relaciones económicas, que son las relaciones regulables, esto es muy importante, y son las relaciones donde tenemos que pensar en los escenarios de derechos de autor, en principio, que debe, digamos, que pueden quedar absorbidas, pueden quedar dentro de este escenario de regulación. Hay cosas que no hay que regular. Y eso es algo muy importante para que le comentemos a nuestros administradores en la ciudad. Hay cosas del graffiti que no hay necesidad de regular, porque el graffiti, independientemente de la regulación que se tenga, va a seguir sucediendo. Y por fortuna va a seguir sucediendo. No importó en Nueva York la aplicación de la teoría de las ventanas rotas por el señor Giuliani, porque el graffiti siguió avanzando. No incluso la tecnología de los alemanes con drones y con algunos artefactos hechos para perseguir el graffiti han logrado acabar con el graffiti. Entonces, digamos que es muy importante que sepamos que el escenario de regulación no es un escenario de toda la cultura, sino es un escenario particular. Voy a continuar. Un segundito. Que no encuentro dónde continuar acá esto. Ahí me están viendo, ¿cierto? Voy a hablar en particular de Bogotá. Bogotá es una ciudad gigantesca, es una ciudad compleja, es la ciudad de mis abuelos, la ciudad de mi hija, pues yo la quiero muy bien, la quiero mucho, pero pues acepto que es una ciudad donde coinciden una cantidad de intereses muy grandes y es una ciudad que a veces adolece de cierta organización y que muchas veces está a la deriva. Pero hay una cosa para enmarcar de Bogotá, y en esto quiero decirles que me siento muy orgulloso, y es lo que ha hecho con el graffiti. Pero la historia del graffiti en Bogotá pues, es de décadas, pero la historia reciente no empieza muy bien. Empezó con un abuso policial que terminó convertido o que inició y se originó con el homicidio de un practicante del graffiti, Diego Felipe Becerra, un muchacho de 15 años que un policía le disparó por la espalda y lo asesinó. El problema no quedó ahí, sino se empezó a convertir en un problema de corrupción policial, de ocultamiento de pruebas, de ficciones que se inventaron de que Diego Felipe era un ladrón y que por eso le dispararon, pero por fortuna la justicia ha ido andando, ¿no? Lentamente, pero ha ido andando. Y eso llevó a Bogotá, digamos, no solamente este escándalo o este problema, esta tragedia, esta familia, llevó a Bogotá a pensar muy bien qué hacer con el graffiti. Las ciudades, cuando se enfrentan a los temas regulatorios del graffiti, tienen dos opciones: o convertir el graffiti en una oportunidad o convertirlo en un problema. Por fortuna, en el año 2012, Santiago Castro y Ricardo Vázquez hacen un diagnóstico del graffiti en Bogotá, ellos dos, ambos grafiteros, y llegan, digamos, hacen un censo parcial y concluyen que más o menos en Bogotá en el año 2012 hay 8.000 practicantes de graffiti.
Entonces, cuando hay 8.000 practicantes de graffiti, casi todos menores de edad, eso lleva a pensar que hay 8.000 familias comprometidas. Y la aproximación que hizo la alcaldía de su momento, Clarisa Ruiz y Gustavo Petro, fue, bueno, vamos a convertir esto en una solución. Esta política fue continuada luego por Enrique Peñalosa y sigue siendo continuada por Claudia López. Pero ¿cuál fue el éxito de la regulación del grafiti en Bogotá? Hoy en día, cuando ustedes vengan, cuando acabe estos días de locura y de estos días detenidos y puedan caminar por las calles de Bogotá con toda tranquilidad, se van a dar cuenta que Bogotá es un lienzo abierto para el grafiti. Y Bogotá tiene miles de kilómetros de grafiti. Tanto del grafiti que se ha denominado equívocamente ilegal, como de grafiti comisionado. Nosotros preferimos, y es una tesis que he sostenido varias veces, que se hable de grafiti consensuado y de grafiti no consensuado. Pero esto lo podemos hablar también en las preguntas para no detenernos ahí. ¿Cuál fue el éxito de la regulación en Bogotá? Lo primero es que la definición de grafiti como tal fue amplia e incluyente. ¿Eso qué significó? Que en Bogotá grafiti como cultura, porque además se le dio un rango cultural, va desde el gran mural, como el que tengo atrás, que es el Beso de los Invisibles, que es uno de los murales más importantes de Colombia, hasta la firma, hasta el tag, hasta la inscripción. No se le dio, por supuesto, ningún condicionamiento estético, como sucede también en las normas de derecho de autor, y tampoco se le dio un condicionamiento político, que es muy importante. Eso hizo pues que todas las personas se sintieran incluidas. ¿Y cuál fue la razón de esta definición? Y la razón de esta definición no fue, digamos, algún acto providencial. Fue más bien que nos reunimos y nos sentamos todos los sectores interesados en una mesa distrital de graffiti y sacamos una regulación que creo yo que fue muy pertinente y muy adecuada porque fue originada, como les mencionaba, en un diálogo abierto. Lo segundo, que era muy importante para Bogotá, fue el tema de la garantía de la integridad del artista. Como sabíamos, viene este antecedente trágico de Diego Felipe, y lo más importante era que en Bogotá no existía una claridad en cuanto a los efectos o las consecuencias que tenía pintar graffiti. Y esto es muy importante porque donde no hay claridad en las normas, no hay un principio de legalidad y hay un margen de interpretación para el agente de policía, hay un horizonte demasiado amplio para el abuso. Entonces, se garantizó, ¿y cómo se garantizó? Pues se aclararon cuáles eran las sanciones a pintar grafiti en los lugares no permitidos, ya hablaremos de eso. Y pues como les digo, también cuando se le da un rango cultural, cuando se le da esa entidad a una práctica artística, pues hay también un proceso emocional. Años después de esta regulación, fue expedido el Código Nacional de Policía en toda Colombia y ese Código Nacional, cuando habla de graffiti particularmente, no habla de medidas de privación de la libertad, ni siquiera de aprehensión física. Esto es derivado, digamos, de ese debate. Simplemente la sanción más grave es pintar de nuevo o restaurar el inmueble. Algo muy importante es que hay un binomio peligroso en términos regulatorios en el graffiti. Desconozco en Argentina, desconozco en Uruguay, en España, todos los compañeros que no les pido excusas, desconozco como la particularidad, pero en Bogotá particularmente se rompió digamos, ese fetiche por la palabra prohibición. ¿Dónde voy a prohibir? Y más bien se empezó a hablar de dónde voy a permitir, dónde voy a promover, dónde voy a llevar a cabo. Puede sonar muy sutil la propuesta, pero cambia emocionalmente, cambia, digamos, a un nivel de percepción lo que significa el grafiti. Entonces, en la mesa de graffiti fueron las oficinas de obras públicas, fueron las oficinas patrimoniales, que son en su gran mayoría, los dolientes principales y por lo menos más activos con el tema del grafiti, las oficinas patrimoniales, estuvieron empresas de grafiti como la mía y grafiteros. Es muy importante que se supere esa idea, incluso ese binomio prohibición-permisión, y como mencionaba, es mucho mejor empezar a hablar de los acuerdos ciudadanos. Acá en Bogotá tuvimos un alcalde que transformó durante unos años la forma en que las personas se relacionaban entre sí y relacionaban sus intereses, que fue Antanas Mockus. Y él nos ayudó mucho a pensar y a integrar una idea de pactos ciudadanos.
En la regulación decreto 075 queda un pacto muy interesante que ha funcionado muy bien. Y es que si hay un pacto entre propietario y grafitero, no se requiere ningún tipo de permiso adicional, salvo que estemos hablando de un bien inmueble de conservación o de características patrimoniales, que son la inmensa minoría desafortunadamente en Bogotá. Entonces, esto promovió el diálogo entre el sector privado y el sector artístico. Claro, hay una dificultad ahí y es que muchas agencias de publicidad, y si nos están oyendo agencias de publicidad, les digo que me parece sumamente inconveniente, están convirtiendo el graffiti en una técnica, digamos, de ejecución de vallas con pintura. Ese es un problema gravísimo porque están tomando un espacio de ampliación del diálogo y del debate público, del mercado de las ideas de la ciudad, y lo están convirtiendo en escenarios de enajenación como son propios de la publicidad. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y ya entrando al tema de derechos de autor, ¿a dónde voy? Es, primero solucionemos unos temas un poco más amplios, puntuales, de la naturaleza misma de la práctica del graffiti y luego sí hablemos de derechos de autor. Bogotá solucionó esto y Bogotá, por supuesto, tiene grandes murales, tiene obras comisionadas, tiene obras publicitarias disfrazadas de mural que tratan digamos, de interpretar la ley de una forma amplia para poder poner vallas que no pagan impuestos, pero como son pintadas por grafiteros, dicen que entonces están dentro de la ley. Yo estoy muy crítico de eso, pero bueno, ya será otra la oportunidad para hablar de eso. ¿Cuáles son los 4 temas en principio que nos retan en términos de derechos de autor? Lo primero es que la cultura misma, que es una cultura, digamos, desde el graffiti moderno, estamos hablando de unos 50 años atrás, es una cultura que no tenía una vocación de permanencia. Esto no, la gente no pinta la calle con la vocación, una vocación papal, ¿no? No busca que duren siglos los grafitis. Tiene otros propósitos, tiene otras finalidades. Entonces, las obras y lo efímero en el graffiti además tiene una consecuencia muy importante y es que pintar sobre un graffiti, digamos, que un grafitero pinte sobre el graffiti de otro grafitero, eso puede implicar una evolución misma, una dinámica misma de la cultura. Si nos ponemos estrictos y monolíticos en términos de derechos de autor, pues habría un tema de derecho moral de integridad sobre la obra. Pero eso interrumpiría el fluir natural de la cultura. Entonces, por eso mi tesis inicial de evitar esos planteamientos genéricos y en bloque de los derechos de autor. Lo segundo, obras que se ejecutan en el espacio público. Y este es un problema, digamos, problema guión oportunidad. El espacio público es un escenario de convergencia de intereses, es un escenario de acuerdos, es un escenario de indiferencias, de desacuerdos, de conflictos. Creo yo que el graffiti nos ayuda dentro de la promoción de la empatía y de la compasión en nuestras ciudades. Eso lo hicimos en Puente Aranda, eso lo hicimos en Cartagena, lo hemos hecho por fortuna en el Asia, en Turquía, en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, etcétera, en El Salvador, Brasil. Y eso nos ha llevado a entender pues, que el espacio público es un espacio muy importante para la constitución de nuestras sociedades. Pero como tal es un espacio difícil por, como mencionaba, la convergencia de tantos intereses. Entonces, ahí está una pregunta de titularidad que es base o es básica para los derechos de autor. El soporte, a quién realmente le pertenece la obra, si está expuesta al público de forma permanente, hay una donación de facto, hay una norma general que me mencionaban que era un principio sobre las obras que están expuestas de carácter permanente al público. Entonces ahí hay un debate que por supuesto hace más complejo todo el tema de cómo aplicar nuestra normatividad de derechos de autor. El tercero, que es un debate pues, típico también de la cultura, que también si nos ponemos a exigir que se marquen con los nombres de los autores a las obras graffiti, podemos, digamos, liquidar la cultura como tal, y es que la gran mayoría de graffiti son obras anónimas o seudónimas, e incluso hay unas obras que ni siquiera se pueden entender y están hechas para que no se puedan entender.
Entonces ahí también tenemos un reto. Y el cuarto, que me parece a mí el reto más importante, cuando yo estaba hace unos años tomando las clases de derechos de autor, nos contaban que las primeras normas hace siglos lo que buscaban era compensar a los artistas. Creo yo que es muy importante que avancemos más allá del copyright y pensemos cómo generar espacios de compensación para los artistas. Este escenario de compensación, por supuesto que no nace en el vacío. Y esto es algo muy importante. Se deben articular una serie de procesos. Me estaban contando que en Uruguay ya hay un barrio que está empezando o un barrio que se está consolidando como el escenario de graffiti. Está esta calle en Sao Paulo famosísima, para que vean la importancia, ¿no? Beco do Batman, creo que se llama, en Sao Paulo. Allá estuvimos y imagínense cuando nos contaron, Beco da Batman es el lugar más fotografiado de Sao Paulo en términos, digamos, de redes sociales. No lo contó un guía, no, esa es mi fuente, no quiero acá promover, digamos, de pronto exageraciones. Pero si ustedes ven, por ejemplo, lo que sucedió con Miami, con todo este reforzamiento que hizo el urbanista Tony Goldman del sector industrial, ahora conocido, digamos, como el Art District Wynwood, fue eso, transformar una ciudad. Entonces acá hay algo muy importante detrás del simple reconocimiento aislado de los derechos de autor, sino más bien la gestión de un modelo de conversación y de diálogo entre cuatro partes fundamentalmente que coinciden en el espacio público. Lo primero, por supuesto, yo he tenido muchas discusiones con grafiteros de por qué pedir permiso a la alcaldía, por qué mencionarle a la alcaldía que lo vamos a hacer, porque si, digamos, de pronto por regulación podríamos avanzar sin ellos. Pero es ineficiente en un mercado como el que planteamos excluir al sector público, porque el sector público tiene un interés particular en la constitución, digamos, de las imágenes que digamos, se plantan en el espacio público. Por eso tiene un control de la publicidad, por eso tiene un control arquitectónico. Pero adicionalmente el sector público tiene la necesidad de mejorar espacios, de generar nuevos tránsitos en los espacios. Entonces siempre hay que citar al sector público y decirle, bueno, ¿cómo vamos? Siempre en el entendido de obras comisionadas, ¿no? Yo no estoy diciendo, por favor, y que quede muy bien grabado, miro a la cámara, que no todo tiene que ser a través de un permiso, por eso sí acabaría absolutamente todo. Pero digo, obras comisionadas, proyectos de desarrollo urbano, murales de gran formato que requieran cierta inversión, tenemos que aplicar este modelo. El sector privado, pues el sector privado yo soy, digamos, en términos culturales, soy del modelo inglés, del modelo privatista, no soy tanto del modelo de subsidio dado mucho en España y en Francia, y creo que también el sector privado pues tiene que apoyar principalmente la cultura. ¿Y por qué lo creo? Aunque es un bien público, creo que somos los que más sufrimos cuando hay crisis económicas y cuando dependemos de los sectores públicos. Hoy en día la pandemia ha demostrado en el mundo cómo hemos padecido, cómo hemos sufrido dentro de los sectores culturales, porque hay unas prioridades, entre comillas, que muchas veces le arrebatan los presupuestos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que generarle incentivos al sector privado para que apoye el graffiti. Estos incentivos pueden ir desde extensiones tributarias hasta la simple y llana creación de contenidos que puedan generar un engagement mucho más interesante con nuevas audiencias para el sector privado. ¿Y el sector privado qué pone? Como dicen en Argentina, guita, o como decimos acá en Colombia, plata. Sencillito, ellos ponen la plata y reciben, por supuesto. Comunidades y barrios. Acá es bien importante, digamos, porque es común en la práctica de graffiti, cuando yo he organizado los festivales, que los artistas quieran ejecutar su obra. Y eso está muy bien, me parece maravilloso. Y que quieran ejecutar lo que ellos libremente creen que deben ejecutar. Pero cuando hay un modelo de compensación, de diálogo con lo público, de patrocinios privados, el artista también tiene que ceder en parte para dialogar con un elemento muy importante en el mercado del graffiti, que es la comunidad y el barrio. ¿Por qué? La comunidad tiene necesidades, tiene urgencias y tiene reclamos muy parecidos a los del graffiti, muy parecidos. Es decir, es una charla que se debe dar de forma natural, porque los grafitis son unos mediadores
de ese discurso público de los barrios y las comunidades. ¿Por qué no integrarnos con las comunidades y pintar, digamos, temas relacionados dentro de la, digamos, bellísima abstracción que ellos pueden lograr? Entonces, a las comunidades y a los barrios hay que integrarlos. Lo hicimos en Puente Aranda, lo hicimos en Cartagena, incluso en Canadá. Hay que mirar los espacios que se pinten. Cuando llegamos a pintar en el Canadá, digamos, por un tema de conexión de Colombia con Canadá en términos ancestrales, quisimos pensar en pintar algo que tuviera que ver con la ancestralidad canadiense, con lo que se denominan los First Nations. Desafortunadamente, pues por todos los abusos históricos que han tenido estas comunidades, ellos son muy sensibles y muy celosos de sus imágenes. Entonces, si no hubiésemos consultado eso, posiblemente hubiéramos roto este pacto, este mercado. Por fortuna pudimos pintar un elemento que también evocaba a la ancestralidad, que era un búfalo, un bisonte, perdón, un bisonte, y bueno, era un bisonte que ayudaba a leer a un niño, que nacía el libro, bueno, una cosa poética. Yo los invito a visitar nuestra página de vertigograffiti.com, ahí están todas esas obras. Y bueno, los artistas tienen que ceder en parte cuando hacen parte, digamos, cuando conforman estos escenarios de desarrollo colectivo, de negociación y de acuerdos, y tienen que ceder. Ceder que en cierta parte su libertad, pero creo yo, y se los he dicho en varias oportunidades a varios colectivos y artistas, que oír a la comunidad no, digamos, no los limita, más bien les da unas herramientas de juicio para crear mucho más sólidas. Y bueno, esto es lo más importante y esta es la última tesis que hemos desarrollado. Por ahí en la introducción hablamos de una conferencia que dicté hace poco en Sciences Po, en París. El tema es muy sencillo. ¿Cómo hacer para que haya unos sistemas de compensación? Y la respuesta es también bastante básica. Tenemos que conectar público con grafitero directamente. Todas las formas artísticas, o la gran mayoría de las formas artísticas, dependen de que se pague una boleta, ¿no? Ustedes entran al cine y pagan una boleta, van al ballet y pagan una boleta, van al Circo del Sol y pagan una boleta. ¿Cómo pensar en boletas para el graffiti? Como les mencionaba al inicio, el graffiti muda a la moda, al merchandising, a la publicidad, pero eso no significa que estemos construyendo una industria graffiti, porque la industria debería nacer del muro, directamente de lo que usé en el muro, del gesto medianamente plástico, medianamente escénico de la práctica del graffiti. Entonces, lo primero, esto es un desarrollo tecnológico que estamos haciendo hoy en día acá en Colombia, en Vertigo Graffiti. Pues lo primero es que hay un auge, no sé en Uruguay, no sé en Argentina, no sé en España, no sé en Perú, pero hay un auge con una cosa que a mí me parece compleja, que son los códigos QR. Entonces yo, cuando los ingenieros me hablaron de los códigos QR, yo le dije, ¿usted ha visto la Mona Lisa con un código QR? ¿O usted ha visto, no sé, las damiselas de Aviñón con un código QR? El código QR puede ser una forma de desintegrar la obra. Y hoy en día hay mucho grafiti publicitario acá en Colombia que pone código QR y la obra pierde su sentido. Ahí sí se desintegra la obra. Entonces creo yo que tenemos que avanzar en nuevas tecnologías, estamos cerca para que los códigos no se vean. Lo siguiente, ahí hay un gran malestar. Si hay amigos grafiteros acá que nos están oyendo, si se unieron a esta conversación, y un malestar que hay en Bogotá, hay en Miami, en Jordania, en Medio Oriente, cuando fuimos a pintar lo vi, y es que hay una explotación turística del grafiti que excluye al grafitero. No sé si hayan oído de eso. Tours desarrollados por hoteles o por agencias de turismo que llevan turistas a ver grafitis y les cobran, ¿cierto? Y el grafitero, la gran mayoría de las veces, es excluido del sistema de compensación. Eso es sumamente ineficiente y sumamente injusto. ¿Qué debemos hacer? Que digamos, dentro de esa tecnología invisible que debe estar dentro del graffiti, digamos, en términos de derechos de autor estaríamos hablando de un derecho económico de distribución, tal vez. Bueno, ya hablamos ahí puntualmente. El pago voluntario es cómo hacer para que al artista le paguen voluntariamente. No creo yo tampoco que tengamos, cuando hice Distrito Graffiti, yo tenía un cliente banquero de inversión que solo pensaba en dinero, solo pensaba en dinero. Su vida, y yo creo que era una persona muy afortunada porque todas sus conclusiones
tenían que ver con dinero. Entonces yo creo que cercó muy bien su vida y su existencia. Y entonces me decía, yo te propongo que en Distrito Graffiti pongas una barra y cobres la entrada. Yo le decía, eso pues se sale de todo propósito porque la idea es que el graffiti sea gratuito. Pero eso no significa que no podamos crear alternativas para que existan pagos voluntarios. No se pueden crear, digamos, cerramientos o sellamientos para que la gente vea sus grafitis. Eso sería ir en contra, uno, de una cultura muy importante artística digamos, y culturalmente, disculpen la redundancia, pero también descomponer un elemento constitutivo en los diálogos públicos, en el debate, en el mercado público de las ideas de las ciudades. ¿Cómo hacer entonces? Pasemos al tema de la compensación. Podemos hablar, no me gusta la palabra propinas, no me gusta del todo, pero no encuentro una palabra más justa. Esos pagos voluntarios pues se pueden convertir en propinas. Y podemos hablar de un sistema, digamos, un lugar intermedio entre la propina y la regalía por el uso, entre comillas, del graffiti. Como les digo, hay que ampliar un poco esos espectros o esos límites o esos confines que muchas veces tenemos del graffiti. Entonces, ¿cómo hacer esto? A través de unos códigos invisibles que nos permitan conectar público, audiencia, con grafitero. Ustedes dirán, bueno, ¿qué ha impedido que suceda? Yo creo que la frontera, la montaña y la muralla ha sido tecnológica. Y hoy en día la tecnología nos va a permitir superar eso. Les anticipo que estamos trabajando con tecnología blockchain para tratar de buscar transformar esa relación de compensación. Pero creo yo que es muy importante que ese pequeño mundo, esa realidad aumentada o esa realidad paralela, ese multiverso que surgen en estos nuevos escenarios de blockchain, es muy importante que también haya una composición física de la obra. Es decir, que la materialidad no se pierda del todo, que no nos quedemos discutiendo la importancia, relevancia del arte digital, sino que sepamos que es un complemento de una expresión que sucede en la vida real. Entonces, en esa medida, creo que esos códigos invisibles, esos nuevos escenarios blockchain, esos nuevos escenarios de las criptomonedas y las criptoeconomías, puedan llegar a ser también un lugar donde se pueda exhibir obra y vender obra física, es decir, el debate hace 8 días o 15 días escribía en mi columna acá en Colombia de las dos orillas que pues sí hay una pérdida, digamos, de la sensualidad del objeto o del fetiche por el objeto en el arte digital, pero el disfrute sigue estando ahí, lo que llamaba Aristóteles el deleite. Entonces creo yo que es muy importante que todos estos canales nos sirvan para generar un canal de exposición y venta de las obras. Voluntariamente excluí el copyright, ¿no? Voluntariamente lo hice. Esto fue deliberadamente porque creo que, como dice la propuesta del título, pues tenemos que superar la idea de copyright por las complejidades que les manifesté en 2 o 3 diapositivas atrás. Esto es más o menos lo que creemos que va a suceder con el graffiti. Hay unos riesgos muy grandes. Tres riesgos fundamentales y con esto termino. El primer riesgo es que esto sea cooptado por la publicidad, que se empiece a generar un mercado asimétrico en el cual los propietarios de los edificios cobren por hacer graffiti. Está sucediendo en Miami, está sucediendo en Bogotá, Colombia. Eso es riesgosísimo, riesgosísimo. Hay que alejar el graffiti de la publicidad. Segundo, hay que alejar el graffiti de la propaganda política. Cuando no ha sucedido en Bogotá, y lo digo con toda tranquilidad, yo he trabajado con Gustavo Petro, he trabajado con Enrique Peñalosa, que son opositores políticos. Ninguno de los dos ha querido imponer una agenda ideológica del graffiti y convertirlo en propaganda. Pero eso no significa que no vaya a haber en estos días de populismos y de locuras alguien que quiera, un político que quiera cooptar el graffiti. Piensen ustedes posiblemente lo que sucede antes de las campañas electorales y es que empapelan las ciudades con propaganda política. Entonces es preocupante si en algún momento hay una inclinación. He visto algunos asomos, pero por ahora no se ha cumplido esa profecía. Y el tercer riesgo que tenemos es
las fake news y los bulos. El graffiti ha mantenido cierta independencia y cierta autonomía, pero si generamos unos sistemas de compensación no adecuados y de pronto no nos fijamos con mucho detenimiento cómo se llevan a cabo estos sistemas de compensación, es posible que estemos promoviendo estas grandes industrias del sesgo de confirmación y podamos convertir nuestras calles en un hábitat ideal para las fake news, para las noticias falsas. Entonces creo que esos son los 3 debates. Paro acá, ya creo que me pasé un poco del tiempo y Paola, adelante. Bueno, muchas gracias, Camilo. La verdad que sí, en realidad te habíamos avisado que tenías el tema, da para mucho, es muy interesante y te habíamos admitido que unos minutos más te los tomaras como para dejar ideas redondeadas y abrir el debate. La verdad que te agradecemos la exposición, las palabras justas de los puntos claves como para abrir debates. Yo me fui anotando como una serie de preguntas, porque me interesa muchísimo saber tu opinión en varios aspectos, pero voy a ir siguiendo el orden de que han pedido la palabra. Así que bueno, vuelvo a agradecerte, excelente el trabajo. Gracias. No, por favor, gracias a ti, y bien resumido como para que sea puntos varios de disparador, ¿no? Entonces, primero tendremos a Fabricio Módica. Fabricio, tienes la palabra para hacer una pregunta o comentario a Camilo. Sí, muchas gracias, Paola. No, la verdad que interesante, Camilo. Particularmente estuve en Bogotá en el 2018 haciendo un tour de grafitis y cuando visité San Pablo fui al Callejón de Batman. La verdad que quedé impresionado con todo ese arte. Pero mi pregunta va más bien al aspecto jurídico del derecho de autor, o en este caso del copyright. En su momento había leído algunos fallos en Estados Unidos sobre reclamos por uso no autorizado de grafitis y me sorprendió encontrar, digamos, dos teorías. Por un lado, estaba la teoría que fue, digamos, reconocida en algunos fallos que dice que el graffiti no es protegido por copyright por ser la obra resultado de un acto criminal o vandálico. Que me pareció, digamos, un argumento llamativo, pero creo que dos o tres fallos se acogieron a esto. Y por otro lado, digamos, una tendencia más novedosa que dicen que si bien el graffiti puede ser considerado obra, en un reclamo por un graffiti aparecido en un video musical del grupo Green Day, fue considerado como un caso de fair use. Obviamente, salvando la distancia entre el fair use y las limitaciones y excepciones en nuestro derecho continental, ¿cuál sería tu opinión sobre estas dos tesis? Gracias. Muchas gracias, Fabricio. Hablando con los colegas, yo les decía que tenemos que ser muy prácticos. Tenemos que pensar qué es útil para la cultura y qué es útil para el artista. Yo soy de la idea de tratar de negociar. Acá que Colombia, te pongo un ejemplo, facilísimo. Una empresa de papeles muy importante tomó fotos de grafitis en la calle e hizo su almanaque de fin de año. Entonces me llamaron a mí y me dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Entonces les dije, no, ahí pues posiblemente, y no simplemente era la foto del graffiti, sino habían hecho un par de variaciones, ¿no? Es que ahí está el punto. Si toman la obra, varían un color, hay un recorte, hay una modificación, ahí ya no es fair use. Ahí yo no creo que estemos hablando de un uso justo. Ahí yo creo que ya hay una utilización por la misma modificación. Y esto había hecho la empresa de papel. ¿Qué sucedió? Algo muy sencillo, se les mandó una carta, ustedes cease and desist, llamaron a los artistas y les pagaron. Todo el mundo feliz, todo el mundo feliz. ¿Qué está pasando hoy día en Distrito Graffiti, Fabricio? Distrito Graffiti es un escenario en una zona industrial en Bogotá. No sé si viniste a Distrito Graffiti cuando estuviste acá en el 2018. Hoy en día tenemos 120 murales, 7.000 metros cuadrados intervenidos y pues obviamente muchos videos y muchas marcas de ropa están tomando un escenario que es ideal. Entonces, el Instituto de las Artes acá en Bogotá me preguntó, bueno, ¿qué hacer? Yo hice un borrador de directriz administrativa y yo creo que en principio, lo que hay que hacer es reconocer la autoría. Eso es lo mínimo. Creo que eso es una cosa de esencia básica. Y eso se puede hacer hoy en día muy sencillo en los captions del Instagram, en los captions del YouTube, ahí se pueden poner los créditos, etcétera, etcétera. Ya y también tiene que ver un poco con el uso, si el graffiti empieza a ser central, ¿no? Si empieza a ser central, no digamos accesorio
al video de reggaetón, yo creo que sí hay derecho a una compensación y creo yo que sí hay derecho a escribir una cartica diciendo, bueno, en este caso, por favor, tienen que parar y me tienen que pagar. Yo le digo a los artistas, usted imagine la plata que quiere por ese uso y la cobramos. Lo peor que nos pueden decir es que no, o pues que pueden decirnos que sí. Digamos, acá las marcas en Colombia pues han hecho un trabajo juicioso, han contratado artistas. Nosotros hemos trabajado con Adidas y muchos artistas han trabajado con muchas marcas de ropa. Yo ya estoy saliéndome de ese medio porque estoy un poco como decepcionado, pero yo creo que hay que pensar muy bien en la práctica y en el caso puntual que sucede. De pronto los casos que tú mencionabas es H&M que tomó unas obras de la calle, hizo unos prints y el graffiti se pronunció y cogieron todas las tiendas alrededor del mundo y se las pintaron. A mí eso me pareció maravilloso. Eso es el ser humano pues moderno hoy en día y tuvo que echar para atrás, ¿no? Y tuvo que generar una compensación. Yo creo que es tan difícil hoy en día la gestión del graffiti y vivir del graffiti que estas oportunidades, digamos, hay que promoverlas. No hay que generar un precedente, Fabricio, para que la gente externa, digamos, evite el graffiti. Porque, ¿qué haces cuando generas un precedente absolutamente radical de protección del graffiti? Que creas un incentivo para que el sector privado no incluya el graffiti dentro de sus planes. Y esto generaría un deterioro económico, posiblemente cultural no, pero económico y a nivel profesional y oficio. Entonces, por eso yo digo, no seamos radicales, negociemos. Mi postura en la directriz administrativa de Lidartes fue que hagan la cita, que comenten con los artistas, que miren cómo todos pueden ganar. ¿Sí? Si llega J Balvin, que es famosísimo, de hecho, les cuento una infidencia, J Balvin utiliza dentro de su gráfica un grafitero antioqueño paisa que se llama La Plaga. Y hicieron un acuerdo y llegaron a un acuerdo. Hoy en día La Plaga sale en Times Square, etcétera, etcétera. Y bueno, La Plaga es, pues ya es el grafitero de J Balvin. Y qué bueno que esas cosas sucedan de una forma voluntaria. No seamos, ¿cómo decir?, los totalitarios con esa idea de defensa del grafiti. Muy bien, Gracias. gracias Fabricio por la pregunta y gracias Camilo por la contestación y la posición. Esto que planteaba Fabricio y lo que tú comentabas, qué tema y qué caso a caso, ¿no? Porque el uso privado, dependiendo con qué uso se vaya a hacer, hablabas de como de varias hipótesis, ¿no? Está el que toma el grafiti y lo incorpora en una campaña publicitaria o en un video sin hablarlo con el artista, ¿no? Y está la otra cara de, bueno, se habla con el artista para pedir una autorización, que a veces solo con la autorización alcanza, porque los artistas tienen ese espíritu de que priorizan a veces lo cultural de lo económico, y otras veces, bueno, se llega a un arreglo de lo que hablabas hoy como compensación o lo que fuere, ¿no? Pero muchas veces hay que instar un reclamo, porque solamente a veces no se reconoce la autoría, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy interesante, y caso a caso sin duda. Paola, déjame Sí. complementar una cosa. Sí, claro, Hay un error fundamental. Estoy seguro que esto es en toda América Latina. Todos creen que el graffiti es gratis porque está claro. en la calle. Y eso es falso. El graffiti no es gratis porque hay alguien que lo está pagando. Es como me decía mi papá cuando yo era joven, cuando vivía con él, que el agua no era gratis. Así yo no tuviera que pagarla, porque él era el que la tenía que pagar. ¿Eso qué significa? Que el graffiti hoy en día la está pagando digamos, el eslabón menos favorecido económicamente de la cadena o del mercado. Es el grafitero que utiliza, que compra sus tarros, que etcétera, etcétera, toma su bus, invierte su tiempo haciendo el diseño y va y pinta la calle. Qué bueno sería que más allá, digamos, de una utilidad, estemos hablando de una compensación de algo que alguien ya pagó. El grafitero es el que paga. Y si lo hablamos más a fondo y de una forma mucho más filosófica, estamos hablando que el grafitero está subsidiando casi un bien público. Entonces, imagínense qué tan atropellado y qué tan injusto puede ser eso para el medio. Sí, claro, en realidad se hay una convergencia entre varios elementos, entre lo que es lo económico, lo cultural, el tema de que también el artista se expone cuando lo hace en lugar público, ¿no? De poner su obra ahí para compartirla, con qué fin lo hace, bueno, infinidades de cosas, caso, como decías tú, no tomar una posición fija, sino ver caso a caso como varios de los temas de propiedad intelectual. No me quiero dilatar más, José había pedido la palabra, José Herrera. José, ¿estás por ahí? Muchas gracias,
Camilo, por la participación. Muy interesante la exposición, muy Gracias. completa. Y quería hacer primero un comentario que estoy plenamente de acuerdo con el tema de que se abusa, no sé cómo sea también en otros países, pero lo que he podido ver en Colombia, un abuso de las agencias de publicidad o con fines comerciales que usan este medio para promocionar sin pagar centavo alguno frente a las vallas que son pagas. Comparto mucho con eso porque sí se ve mucho tal vez un abuso en ese sentido. Y mi pregunta iba más en un caso concreto que sucedió en Colombia, que estoy casi seguro que conoce o incluso si tiene algún conflicto de interés, pues mejor no contestarla, pero es el tema un artista que se llama Gabriel Calle, que él hizo un mural en el Centro Comercial San Diego con acuerdo, y lo que hizo el centro comercial fue retirar el mural porque existía como un riesgo en que la construcción se podría caer, ¿sí? Eso no fue tan claro en el proceso y hubo un proceso en la DNA donde el artista eh, hace un proceso por infracción de derechos morales y termina ganando el proceso, pero después en apelación por el centro comercial esto se cae, ¿sí? Donde parecería que probatoriamente sí parecería que hubo un riesgo, pero cayó toda esta sentencia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor que está muy bien fundamentada y muy bien sustentada. Y a veces lo paradójico que yo veo en nuestra legislación o en países de América Latina, en donde cuando uno empieza a aprender derecho de autor le dicen, no, una de las grandes diferencias entre el sistema continental y el sistema anglosajón es que en el sistema continental sí existen los derechos morales, mientras que en el derecho anglosajón, en el copyright no existen. Que a veces eso dicen, he visto libros que dicen eso, pero obviamente, pero eso no es del todo cierto y a veces es paradójico porque se ven más casos, incluso en estos temas de muralistas o de grafiteros, uno ve más casos paradójicamente en Estados Unidos, donde estos artistas visuales sí tienen derechos morales y si existe casuística. Ahí, por ejemplo, puse un link sobre unos casos y también en República Checa ahí también puse un caso que habla sobre eso, pero sí quería como más la pregunta concreta sería en vista de ese caso de Gabriel Calle con ese centro comercial San Diego, es si usted ve como escenarios de excepción, escenarios donde el titular del sitio, el propietario donde se haga el graffiti, sí puede eventualmente tumbarlo, incluso cuando hubo un acuerdo, ¿sí? Donde hubo un acuerdo entre el grafitero o un muralista para esto. Más o menos esa es como la pregunta que tengo. Listo. José, gracias. Sí, digamos que no es el único antecedente en el que las instancias judiciales han preferido al autor, digamos, cuando es un mural y piden a veces que se remueva toda la estructura y que el mural se cambie de espacio, etcétera, etcétera. Pero no quisiera ahondar en eso, sino quisiera contarle un poco lo que hacemos en la práctica. Cuando hacemos Distrito Graffiti, lo primero que hay que hacer es salir a buscar permisos, ¿sí? Y una de las preocupaciones más grandes que tienen las personas, sector privado, que hemos trabajado con empresas tan grandes como Postobón, es, hombre, yo le presto mi muro, pero no me imponga por ese acto, digamos, de buena fe, no me imponga que yo, uno, se lo tenga que mantener, es decir, que se lo tenga que restaurar, y dos, que yo tenga un deber de permanencia, porque si mañana yo quiero cambiar el color corporativo y me dijeron que los muros son perfectos, pues yo quiero quitar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y veo que acá hay, pues, yo pido excusas al gremio de abogados si estoy yendo en contra de derecho, pero pues me tocó en aras de sacar adelante el Distrito Graffiti, pues yo firmo un acuerdo privado entre el organizador del festival, la alcaldía de Bogotá y la empresa privada en la cual ellos no adquieren ningún tipo de obligación. Es impensable de nuevo, volvemos al tema, que en principio para el desarrollo de estos lugares, de estos distritos turísticos, de este callejón de Batman, etcétera, etcétera, le impongamos a los propietarios unas cargas, digamos, unas cargas de permanencia o de mantenimiento. Eso, o sea, José, yo estoy seguro que alguien acá en Colombia pone una tutela y se la gana. Y yo hasta en algún momento yo pensé, les cuento una infidencia, pintamos un graffiti
no sobre una fachada patrimonial, sino sobre un cerramiento. Pero hubo una interpretación de la autoridad patrimonial que decía que, digamos, la patrimonialidad no la constituye la estructura física que se alza sobre el piso, sino el terreno sobre el que se alza. Y eso significaba que incluso el cerramiento, que era con drywall, era objeto de normas patrimoniales. A mí eso me pareció una absoluta locura, porque era un cerramiento que iba a ser efímero y nosotros pintamos un Jorge Eliezer Gaitán, pues que es un líder medio versión Warhol, y nos lo iban a mandar quitar. Y yo, José, en una reunión muy álgida, muy complicada en el Departamento de Patrimonio de Bogotá, en el Instituto de Patrimonio de Bogotá, estuve a 5 segundos de decir que los iba a tutelar. Pero me guardé, digamos, ese as bajo la manga porque creo yo que puede llegar a ser contraproducente. Yo creo profundamente en la libertad de los hombres y en la capacidad que tienen para acordar. Y los artistas siguen siendo hombres y siguen siendo seres humanos, perdón, hombres y mujeres. ¿Eso qué significa? Que ellos también pueden otorgar ciertas concesiones sobre sus derechos. Obviamente, por eso les digo, hay unos derechos humanos que no me pueden transferir, hay unos derechos morales que no me pueden transferir, yo eso sí lo sé. Pero me parecería muy delicada que el artista se autoexcluyera de los fenómenos económicos por de pronto ser demasiado gravoso para la relación económica. Otra cosa, digamos, es, piénsalo y para responderte rápidamente, José, el tema de que es un espacio privado, que es un centro comercial, ahí ya hay una variación, ¿no? Y ahí ya, digamos, pierde terreno un poco el artista. Pero pues no quiero ahondar en ese tema. Listo, gracias. Gracias, José, por tu pregunta. Era una de las cosas que yo me había anotado para preguntarle a Camilo. Así que bueno, ya me doy por zanjada. Gracias, Camilo, por contar la experiencia de ustedes. Sigo el orden. Beatriz. Beatriz, ahora que te toca hablar a vos, que sos uruguaya, voy a hacer un comentario. Porque Camilo hoy mencionó que había un barrio que le habían comentado que estaba siendo como zona de grafitis, y en realidad dijo en Uruguay, y suelen confundirnos Uruguay y Argentina, pero somos dos países distintos. Fue Marcelo, Marcelo que comentó de Palermo, o no sé si alguien más le dijo de algún barrio. Yo vos, comenté, ah, no, pero no es lo del Palermo, eso. No me acuerdo si es Sur o Palermo, cómo se llama, pero es de acá. Que hay, es de acá está. No, pensé que Marcelo comentó Palermo de Argentina, entonces quería aclarar que ahí bueno, se ve no sé qué pasa. No me meto con el Palermo de Argentina. Pero no, yo quería comentar, hay una zona aquí, y además recuerdo que cuando aquí comenzó ese proyecto, me vinieron a preguntar una vuelta en la Facultad de Arquitectura alguna cosa de sugerencia, y le dije, bueno, primero, permiso del muro, clave no sé qué, entonces como que eso lo accionaron, no, pero fue uruguayo. Y el tuyo no lo había escuchado, entonces dije, vamos a aclarar para el público. Mira, ¿sabés qué sugiero? Porque por el tiempo que pasa, que pregunte otra persona antes, cedo mi espacio, porque veo que está Rivas, veo que está Becerra levantando la mano, y está bueno alborotar. Lo mío era una reflexión, de paso aprovecho, te felicito porque sos idealista y práctico, y es una combinación muy buena. Me encantó, Camilo. Adelante, perdón. Buenísimo, gracias Beatriz, gracias por dejar el piso. Sí, estamos sobre la hora. A mí me quedan un montón de cosas, capaz que después te las mando por mail inclusive. Sí, y nos intercambiamos, vamos a seguirla. Paola, yo no tengo ningún problema en quedar unos minutos más, estamos acá en confinamiento obligatorio en Bogotá, entonces... Nosotros te agradezco, nosotros tratamos de respetar el horario todos los viernes, como para que la gente que se sume sepa a qué se suma, y que si se tiene que ir a las 13 no se pierda nada. Pero podemos hacer una segunda parte en algún momento sobre este tema con algunos otros tópicos. Como decía Beatriz, Hugo Rivas, un comentario ahí, Hugo, si tú quieres tomar la palabra, que tenía una duda general sobre interrelación entre legislación. Tuya la palabra. Bueno, muchas gracias. Y pues gracias también por tu interesante presentación. Yo solo te quería preguntar, en tu experiencia, yo soy de Guatemala, tenemos una legislación algo absurda porque establece en términos generales que todos los edificios o todas las edificaciones mayores de 50 años son consideradas patrimonio cultural de la nación, sin clasificación. Entonces, yo quería preguntarte cuál ha sido tu experiencia en Bogotá sobre legislación que proteja patrimonio cultural y luego pues la promoción de la industria del graffiti en general.
para que ello no sea un obstáculo. ¿Cómo han logrado ese balance, si es que ha habido necesidad de hacer un balance o no? Ok, te cuento. El alcalde Enrique Peñalosa estaba muy preocupado hace 5 o 6 años con el hecho de que, digamos, el mercado de los tours graffiti se estaba centralizando en el centro patrimonial de Bogotá. Y eso significaba que cada vez más fachadas patrimoniales estaban siendo pintadas con grafitis y con murales. Y eso a él le parecía inconveniente. Y esa fue una de las razones por las cuales pudimos acordar con él de mover un poco ese epicentro del graffiti a una zona industrial que no tuviera unas características patrimoniales. Yo personalmente soy un creyente absoluto en el respeto de las obras de los otros. Y creo yo que la arquitectura patrimonial tiene, digamos, un antecedente también de un artista, tiene un antecedente también de un reconocimiento público en el tiempo que le ha dado esa connotación de patrimonial. Y creo yo que el graffiti no puede llegar a todos los lugares sin, digo, el graffiti, ya les dije, en la sección está en el regulable, ¿no? No debería tratar de imponerse a las demás formas artísticas. El graffiti no se puede convertir en lo que combate, no se puede convertir en la forma hegemónica de la ciudad. El graffiti tiene que ayudar al diálogo, no a imponerse. Entonces, yo creo que en patrimonio, sí, acá en Bogotá, como les digo, el Instituto de Patrimonio es un gran, ¿cómo decirlo? Es un gran, vive muy inquieto con el graffiti en Bogotá porque acá ha avanzado y les digo, hay muchos sectores en el centro de la ciudad donde hay mucho graffiti y hay una discusión de fondo. Yo creo que, Hugo, para contestarte, es un tema también de sentido común y de respeto y de modificación de las normas patrimoniales, porque si le dan 50 años, lo que tú mencionas en Guatemala, pues al parecer, pues creo que esa es no sé, como la percepción que tiene sobre lo que significa patrimonio. Acá, y te hago una pregunta mejor a ti, Hugo. Acá hay un debate en Bogotá muy fuerte y es si los grafitis se pueden convertir en patrimonio. Este grafiti que ustedes ven atrás se llama El Beso de los Invisibles. Tiene 8 años de existencia. Es un grafiti que hicimos nosotros y es un grafiti que mucha gente quiere porque es una historia de amor en pleno centro de Bogotá, en una ciudad tan brutal y tan fuerte. Y mucha gente ha hablado de la condición patrimonial. Pero muchos abogados de las instituciones administrativas han dicho que ni de fundas, es decir, que no hay ninguna posibilidad de que se considere patrimonial porque eso implicaría unas cargas de mantenimiento del grafiti. Entonces, ahí te digo, Hugo, tú me preguntas, ¿dónde está la intersección? Pues la intersección está, viven en la misma casa, patrimonio y grafiti. A veces unos pasan por otros, entonces creo yo que hay que tener, digamos, mucho sentido común, entender la regulación y sobre todo no pretender que la práctica pase por encima de los demás. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Gracias, Hugo, por tu participación y Camilo por la respuesta. Y le habíamos prometido a Lina María Becerra que tenía la palabra a continuación, como para ir dando el cierre de las preguntas o comentarios para Camilo. Hola, sí. Mi pregunta va respecto a esa serigrafía que tienes atrás tuyo, que como dices es un mural, El Beso de los Invisibles, pero que la historia nace a partir de una fotografía. Me gustaría saber todo el proceso de transformación que tuvo esta obra hasta llegar a ser una serigrafía. Es decir, son diferentes obras, pero que parten de una foto. Y como dices, no sabía eso, que también se había contemplado la posibilidad de que fuera patrimonio. Entonces me parece sumamente interesante saber cómo ha migrado. Bueno, te cuento. El Beso de los Invisibles es un graffiti, como mencionaba Lina, ubicado en el centro de la ciudad, que trató de plasmar y de reflexionar sobre una fotografía, de inspirarse. Para eso sí me sirvieron mucho mis clases de derechos de autor, de inspirarse en una fotografía del fotógrafo Héctor Fabio Zamora. Lina, nosotros pedimos permiso a Héctor Fabio. Creíamos que podíamos pintar sin necesidad del permiso, pero lo pedimos. Dijimos, no queremos evitar problemas y le dijimos, Héctor, vamos a hacer el graffiti, va a estar inspirado. Ustedes ven la fotografía y ven la obra y son muy distintos, muy distintos. No se puede hablar de obra derivada tampoco, digamos, ahí como comparten como una inspiración común, pero igual pedimos permiso. Ya para la obra mural, digamos, la obra serigráfica se desprende de la obra mural. Ahí ya habría como cada vez un parentesco más lejano con la fotografía, ¿ok? Es decir que en principio, y pues esto puede estar sometido a debate, en principio, digamos, esta obra ya nos pertenece en la totalidad, la serigrafía. Porque si comparamos las tres,
y de nuevo vuelvo a mis clases de derechos de autor, sí se ve una autonomía. Entre las tres, digamos, hay una autonomía diciente sobre el proceso creativo, el proceso que dio paso y que dio como resultado la obra. Te anticipo que, por ejemplo, ahora vamos a seguir creciendo con el beso en ideas y en plataformas, y pues hemos tratado mucho de proteger, digamos, la voluntad creativa del artista, pero tampoco ofender a nuestro fotógrafo y hacer una réplica o hacer, digamos, una obra derivada. Te cuento que para el caso de utilización de fotografías como base para obras, ya ha habido fallos. Andy Warhol perdió un fallo, de hecho, por utilizar una fotografía, y un grafitero muy famoso que se llama Shepard Fairey, que es conocido como Obey, tuvo un problema muy grave con la foto que utilizó para su campaña de Obama, presidente 2008. Es decir, Lina, de pronto ustedes dirán acá, qué pereza, Camilo no se compromete con nada. Sí, bueno, creo que no. Lo que les estoy diciendo es que hay que mirar el caso. Y yo creo que sí, hay que mirar también las normas de qué significa una obra, qué es una obra derivada, o qué se trata de una inspiración, una coincidencia, un guiño, porque también si nos ponemos totalitarios con los derechos de autor, pues entonces no hay ascenso cultural. Y hay una propuesta, recuerdo muy bien los profesores en el externado que me decían, hombre, es que toda obra al fin y al cabo deriva de otra obra. Porque, digamos, el proceso creativo es un proceso, digamos, escalado, donde hay unas conexiones y hay unas relaciones entre el arte que antecede y el arte que resulta. Entonces yo creo que para el caso del beso y de nuestra serigrafía, pues sí, tratamos de vigilar esto, y no creemos que a este punto pues haya una relación directa entre la fotografía y la serigrafía. Sí había entre la fotografía y el mural, y por eso pedimos permiso. Gracias. No, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Lina, por tu participación, y gracias, Camilo, por la respuesta. Otro tema que generaría un debate de aquellos. Yo ni voy a opinar para así ni nos extendemos, pero sin duda que ahí debe haber un tema como que puede llevar horas de discusión también. Bueno, volver a agradecerles a todos, especialmente a ti, Camilo, por tu tiempo, por tu participación, tu entusiasmo, y por compartir lo que haces, lo que hacen en tu equipo, y por traer este tema para un debate de IP Time que seguramente yo no dudo de que pueda surgir una nueva vuelta. Ahí tenés aplausos de varios de los participantes. Mira, están diciendo, considero que será necesaria una segunda parte, así que ya te estamos comprometiendo, y bueno, y esperamos... Una segunda parte puede ser planteos prácticos de casos concretos, así es como un taller. ¿Te gusta la idea, Camila? Sí, un taller está bueno. Sí, claro, me gusta, me gusta. Digamos que dentro de la experiencia que hemos tenido estos 12 años ha tocado ajustar absolutamente todo, ha tocado negociar, no ha sido una cosa tan fácil, la verdad, pero chéverísimo, muy interesante si nos podemos sentar todos y pues podamos promover, porque miren, hay un tema, discúlpeme, Paula, no me voy a ahondar. Si existe un gremio importante para nuestras sociedades hoy en día, para la defensa de la democracia liberal, la fortuna de la democracia liberal en nuestro continente tantas veces puesta en riesgo, es el arte urbano y el graffiti. Pero desafortunadamente nosotros los abogados hemos inobservado esa oportunidad y hemos a veces abandonado a los artistas graffiti. Qué bueno sería que en toda la América Latina pudiéramos hacer una conversación más amplia entre grafiteros. Y te digo, Beatriz, fabulosos, y para nuestro segundo round lo que hacemos es traer grafiteros y hablar entre grafiteros y abogados. Ahí les tengo ya un capítulo para IP Time, el capítulo grafiteros y abogados. Ah, pero. Imagínate eso como sería, ¿no? Ahí tendríamos que hacer unos cuantos IP Time. Bueno, pero es un desafío interesantísimo. Sí, Mirá, un tema con casos y que se llame grafiteros y abogados. Wow. Está bueno porque diferentes miradas. Sí, no conseguiremos a Banksy. A Banksy no. Bueno, ahí miraremos. Una cosa maravillosa les cuento, está la profesora Delia Lipsic acá, ella fue profesora mía en el externado. Voy a tomarle un pantallazo, profe, para mostrarle a mis compañeros de la especialización que usted estuvo acá. Y me hizo una corrección, no es derecho de distribución, sino es derecho de exhibición pública. Pido mil excusas, doctora Delia, es que estoy un poquito oxidado. Pero con esto ya retomás enseguida, así que bueno. Agradecidos a Delia también, que nos ha acompañado, y a todos, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Bueno, todos los agradecimientos y las dudas que queden,
Camilo está en las redes, siempre brinda está el mail circulando por ahí también de él, o sea que cualquiera puede contactarse. Vamos a dar cierre, pues ya son y 8. Los invitamos al IP Time del próximo viernes, el viernes 30 de abril. Son los datos que se compartieron hoy, Beatriz, ¿verdad? Sí. Perfecto. El invitado va a ser Carlos Muñoz Ferrandís de España. El tema es Google versus Oracle, cuando la innovación se comió al copyright. Y el moderador va a ser Santiago Gini de Argentina. Después vamos a circular el flyer, pero ya para que se vayan agendando, un temazo también para debatir el próximo viernes. Agradecidísimos a todos. Muy buen fin de semana y buen comienzo de semana próxima. Chao, saludos a todos. Nos vemos. Gracias, Camilo, buenísimo. Gustazo, ya nos volveremos a ver. ¿Cómo no? Chau, chau, chau.